Ahora, si me pueden dar permiso para compartir pantalla como co-host, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí va, Hugo. Ah, ok. Dije, me está hablando solo. Síntoma de locura. Ya se fueron todos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si les parece, quisiera iniciar con una breve oración. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí para hablar hoy de un tema sensible que sabemos que tú siempre nos cuidas en todos los sentidos. En especial hoy queremos hablar y sensibilizarnos sobre temas de salud mental y que te pedimos que nos des discernimiento, sabiduría para poder distinguir entre cuando las causas son por temas de que vivimos en un mundo caído y cuando es un tema porque nosotros estamos desenfocados y no te estamos mirando. Que sea para bendición de todos nosotros y guíame para mantenerme enfocado en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues Hermano Hugo, perdone que te sí. interrumpa. ¿Nos puedes ayudar a darle grabar porque se quitó aquí? Sí, claro. Gracias. Ya arrancó. Bien, pues buenos días a todos. Rafa me comentó hace un par de semanas si pudiera compartir con todos ustedes pues algunos elementos desde la perspectiva clínica del tema de enfermedad y salud mental y cómo es que convive esto con todo lo que hemos estudiado a través del tiempo respecto, pues más allá del evangelio, el tema de la carne, o sea, cuando poder distinguir entre si es un tema de, si es un tema de la carne, si es un tema que no estamos enfocados en la fe y cómo esto contribuye eh, y ver si hay alguna causalidad entre las ambas cosas, o sea, si la salud mental afecta a la carnalidad o la carnalidad afecta a la salud mental y algunas correlaciones que pueda haber entre los dos. No pretendo de ninguna manera dar como dicen los americanos, un lecture, o sea, una cátedra sobre el tema. He estudiado un poco de teología y he estado expuesto a temas de salud mental los últimos 21 años por una asociación que Dios de alguna manera me involucró. Entonces, pues más que todo les voy a compartir algunos aprendizajes de cómo han interactuado tanto la parte clínica médica con la parte de espiritualidad, teniendo a Dios al centro. Y entonces, pues para ponerlos a su consideración. Es difícil tratar en unos minutos la profundidad de ambos temas. Entonces, voy a hacer un recorrido a vuelo de pájaro para tener algunas bases y si Dios lo permite y ustedes lo quieren, ya veremos si profundizamos en algún tema en particular, si les parece. Muy bien, entonces para iniciar les pido que vayamos en nuestras Biblias a Deuteronomio 28, por favor. Yo voy a estar leyendo para facilidad de la comunicación, pero sí los voy a ir guiando cuando haga referencia a la Biblia para que estemos todos en el mismo canal. Entonces, si nos vamos a Deuteronomio 28, el versículo 1, está Dios hablando al pueblo de Israel, en donde les dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos. Perdón, Moisés le está hablando al pueblo que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, en el contexto, aquí se está hablando al pueblo de Israel y como recordarán, cuando está la ley al centro y donde hay que cumplir la ley para entonces tener
la gracia o tener la salvación, estar en paz con Dios. Y entonces, así inicia Deuteronomio 28, o sea, si guardamos y ponemos por obra todos sus mandamientos, vendrán, dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y así, y se mencionan una serie de bendiciones en los próximos versículos, como bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, etc. Y siguen, al principio se habla muchísimo, o sea, habla de estas bendiciones, pero luego habla de lo contrario, o sea, de maldiciones cuando nos apartamos de las palabras. En el versículo 14 dice, y si no te apartaras de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero, dice el 15, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de ahí me brinco hasta el versículo 28, que dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. En el 34, otra maldición es, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. En el 35 dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Y así me brinco hasta el 45, que dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mando. ¿Por qué inicio platicando sobre este capítulo y algunos de estos versículos? Pues porque muchas veces justo el versículo 28 de este capítulo se usa mucho a veces cuando hay un sesgo hacia todo explicarlo desde la espiritualidad, en donde decimos en el versículo 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces, pareciera, si alguien lee fuera de contexto este versículo, es que Dios manda, te puede enviar la locura, la ceguera o puede turbar tu espíritu porque no cumpliste la ley. Gracias a Dios ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por eso es que voy a ir revisando algunos de estos temas, en donde antes de entrar al tema clínico primero recordemos cuando leemos la Biblia y hace referencia a temas como posesiones, locura, endemoniados y una serie de cosas, pues tenemos que hacer la exégesis, tenemos que hacer el entendimiento del contexto, porque todavía me ha sorprendido a mí conocer a guías espirituales, no nada más cristianos, de otras creencias, que ven la locura o la enfermedad mental como un castigo de Dios. Y pues aguas con eso, porque eso puede ser una limitante que nos simplifica la vida, porque pareciera que entonces ya entendemos todo, entonces ya no hay que preocuparnos de la parte clínica y entonces pues es un tema, pues Dios lo castigó. Entonces ese es parte del contexto del que quiero partir para que estemos conscientes. Luego, para que veamos un contrapeso, si vamos a Juan 10, por favor. En este capítulo del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a un grupo, ¿no? Y está explicando diferentes temas. Habla de su rol como pastor. De hecho, voy a leer yo del versículo 14 al 20. Fíjense, interesante, dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí, aquellos que hemos tenido la gracia y que Dios nos ha traído a Él y hemos estudiado la Biblia, sabemos del gran valor que tienen estos versículos. O sea, entendemos cómo pues el Señor ha ido por nosotros cuando Él nos ha querido atraer, Él nos ha llevado a Él, nos ha ayudado a oír su voz y Él también desde aquí anuncia de alguna manera cómo Él voluntariamente puso su vida para nuestra salvación y Él la puede tomar. Él es el que puede quitar y poner, Él está en control de todo. Sin embargo, en el versículo 19 y 20 se ve la reacción del mundo. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Entonces, para aumentarle grados de complejidad al tema de salud mental o de quién está de acuerdo y quién no, pues para aquellos que conocemos ya el Evangelio y entendemos lo que dice aquí el Evangelio, pues para nosotros es sabiduría pura y es algo que refleja y afirma nuestra fe. Sin embargo, para aquellos que no lo entienden, pues es locura, ¿no? Y de hecho, de aquí me voy a 1 Corintios 1, versículos 18-23, que también los voy a leer. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, pues les informo que nosotros para el mundo estamos enfermos mentalmente en el sentido que estamos locos. Entonces, aquí es donde empieza muchísima de la confusión de que pareciera que la locura es algo asignado hacia cuando o no entiende o piensa diferente o está fuera de lo que yo quiero que suceda en la realidad. Entonces aquí empieza a haber un reto. O sea, resulta que pareciera, por ejemplo, el matar, pues es matar. O sea, no hay duda. La locura, sin embargo, pareciera que es una palabra, o la enfermedad mental pareciera que son palabras sujetas a la interpretación, a la perspectiva, a las creencias de las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado en usar como referencia clínica la Biblia. O sea, es sin duda, es una referencia espiritual. Sin duda nos da guía para tener una vida saludable y alejados del pecado, pero no siempre se puede usar textualmente como una guía para diagnosticar o para establecer tratamiento para una persona. Entonces, inclusive el mismo Pablo dice en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, pareciera que entonces también Dios ha permitido o ha de alguna manera influenciado para que la sabiduría del mundo en sí misma sea una locura. Y efectivamente es bien complejo. Al rato que vamos a un caso específico de la depresión, vamos a ver cómo hay N teorías de las causas de la depresión. Y entonces eso vuelve súper complejo el entendimiento. Y por eso es importante ir entendiendo qué lugar ocupa cada cosa y cómo debemos de ver todas las aristas cuando hay la posibilidad de un
diagnóstico en temas de enfermedad mental. En el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, fíjense cómo, o sea, esto hace también retador decir, bueno, entonces ante el mundo, el mismo evangelio es un acto de locura. Sin embargo, los que tenemos el entendimiento sabemos que pues es la sabiduría más pura a la que hemos sido agraciados. Y entonces esto, más que ahorita entrar en una discusión teológica, lo que invita es a tener una compasión y misericordia por el mundo, de decir, oye, el que diga que ya sabe, pues aguas, porque, y por eso yo también ahorita les digo, yo les voy a compartir mucho de lo que he aprendido, pero de ninguna manera me considero ni pretendo ser una experto del tema. Mi principal inspiración de compartir con ustedes es abrir los ojos, abrir el corazón y entonces no llegar a conclusiones generalistas que nos limiten de ser compasivos con alguien que realmente puede estar viendo por algo que tiene nada que ver con el pecado o la carne. Y entonces de ahí otra lectura. Y con esta ya pasaría a hablar de salud. Pero es muy importante lo que voy a leer ahora del Evangelio de Juan, el capítulo 9. Voy a leer los primeros 7 versículos. Dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, fíjense todo lo que está sucediendo aquí. Para empezar, aclara Jesús que, por ejemplo, en este caso, la ceguera de una persona desde nacimiento, pues es una causa que no tiene nada que ver con el pecado. Simplemente vivimos en un mundo caído donde nuestros cuerpos están expuestos desde su formación, pues a deformaciones, a enfermedad, a caídas, a accidentes, y eso afecta a los órganos. Ahora, ¿esto tuvo que ver con el pecado? No necesariamente. Ahorita vamos a ver cómo, en el caso particular de la salud mental y la enfermedad mental, sí puede haber una correlación entre el pecado como causal o detonador de la enfermedad mental. En base a lo que yo he aprendido es más bien un agravante. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, el que alguien, o sea, puede haber un joven, digo, me ha tocado ver casos terribles donde un joven puede ser súper deportista, creyente, se alimenta bien, estudia, buenas calificaciones, y de la noche a la mañana hay algo que le dispara un desbalance en el cerebro y empieza a tener alucinaciones. Y el joven no hizo nada para empezar a tener alucinaciones. Y es una cosa terrible porque no se entiende el causal. Entonces ahorita vamos a entender cómo es que esa situación, que es la llegada de la enfermedad mental a una persona ya con manifestación de síntomas, que es una
experiencia terrible que tiene consecuencias y retos que son muy particulares que también vamos a comentar en un rato. Entonces, habiendo dicho esto, les comento, pues el cerebro es un órgano más del cuerpo, así como los ojos, el estómago, las piernas, es una parte del cuerpo. Está expuesta como órgano a defecto, a accidentes, a malformaciones, a que si lo usamos mal tenga un efecto. Entonces, desde el punto de vista del cerebro como un órgano, que es donde sucede los pensamientos, el lenguaje, los sentimientos, pues entonces de entrada podemos saber que al ser un órgano que puede enfermar porque vivimos en un mundo caído, pues entonces va a haber pensamientos, sentimientos y forma de relacionarnos con los demás de una manera distorsionada, independientemente de la fe. Es un simple situación orgánica entre muchas otras causas que pueda haber. Entonces, ahora les voy a compartir para guiar mi presentación. Bien, ¿ya se ve por ahí la pantalla? Sí, ya se ve. Ah, muy bien. Bueno, entonces lo que voy a compartir ahorita es información, les digo, la asociación que en algún momento pues tendré la oportunidad de platicarles detalles de cómo surgió todo esto. Eh, Fue principalmente por la enfermedad de uno de mis hermanos que tiene diagnóstico de esquizofrenia, que terminé yo en estos temas hace más de 20 años. Y pues he estado colaborando con familias y psiquiatras y guías espirituales de diferentes denominaciones, viendo cómo podemos dar mejor atención a las personas que sufren alguna de estas enfermedades mentales. Y la institución en Monterrey se llama Ingenium. Somos parte de una red que se llama Voz Pro Salud Mental. En la ciudad de Guadalajara, en la asociación equivalente Ingenium se llama Humanamente. Y si alguien quisiera acercarse a ellos, con gusto tengo yo la información para que puedan tener al alcance ahí de la ciudad personas que les puedan ayudar y o referir si se necesita con médicos o algunos otros recursos. Muy bien, primero vamos a repasar desde el punto de vista, digamos, de la ciencia o de la ciencia, ¿qué es salud mental? Salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Así es como en positivo podríamos decir que hay salud mental. Y hay tres aspectos de la salud mental. Los cognitivos, que tienen que ver con la capacidad de entender, o sea, el poder decir la inteligencia, digamos. Está la parte afectiva, que son los sentimientos, la relación con los demás, la empatía, las experiencias de amor, etcétera. Y las conductuales, que aquí, como veíamos en semanas pasadas con las predicaciones que nos hizo favor Rafa de compartir, pues está el tema del alma como quien es el rey, tanto del cuerpo y de la conducta. O sea, finalmente elegimos qué comportamiento vamos a tener. Cuando estamos en pecado y no conocemos al Señor, pues somos esclavos del pecado y entonces hay todo un tema donde nuestra conducta está gobernada o no podemos tener control sobre ello, pero una vez que somos creyentes, tenemos mucho mayor capacidad de controlar esa conducta, de elegir
eh, por el no pecar que pecar. El tema es que esto es partiendo de un tema de salud mental. O sea, hasta ahorita no ha hablado de, o sea, alguien con salud mental puede ser pecador, puede ser creyente o no creyente. Alguien con salud mental puede ser eh, creyente y estar en la carne. Pues, ¿sí me explico? O sea, la salud mental no habla de y es consistente con sus valores. O sea, sí hay algo de eso, pero lo importante es que hay conciencia de lo que estás, puedes y no hacer. Afrontas las tensiones normales de la vida. Eso no quiere decir que no nos dé miedo, que no suframos, pero las podemos enfrentar. Podemos ser productivos, o sea, podemos estar tristes, podemos estar muy preocupados, podemos inclusive estar en un estado de pecado y de todos modos somos productivos y somos capaces de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, esto no es para decir es que es una otra cosa, me refiero entre lo espiritual y lo mental, sino decir, esta es una definición desde el punto de vista clínico, digamos, más que clínico, de científico. Algunos datos donde ya empezamos a abordar el tema. Está el tema de depresión, que es la principal causa de discapacidad en el mundo. Y aquí al rato vamos a discernir, o sea, porque no estoy hablando aquí de la depre, que le llamamos, es que ando depre, ¿no? O sea, pues una cosa es andar depre o tristón y otra cosa es la depresión, que ahorita lo vamos a clarificar. Después saber que 1 de cada 4 de nosotros va a enfrentar alguna de estas enfermedades, por lo menos en un grado temporal. El estigma es uno de los principales retos, que es toda esta desinformación, mitos y historias y dinámicas que tenemos en las culturas que hacen mucho más complejo el problema. Es importante que sepamos que no importa ni la edad, ni el sexo, ni la economía, ni los estudios, ni creencia religiosa, por igual, la, la morbilidad, o sea, la presencia estadística de la enfermedad mental no tiene ninguna correlación por tener una creencia o no. O sea, igual puede enfermar de depresión un musulmán que un católico, que un evangélico. O sea, no hay una correlación de que si eres cristiano eres menos propenso a, no. O sea, la enfermedad mental es independientemente inclusive de si estudiaste o no una carrera, etcétera. Eso es importante que lo sepa. Después, el suicidio es tremendo porque es la tercera causa de defunción en jóvenes de 15 a 29 años. Y muchas veces, hasta hace muy pocos años, la generalidad del suicidio se identifica como una falta de coraje o falta de capacidad de enfrentar la vida por un tema de carácter. Es, o sea, no dudo que en la historia ha habido, por ejemplo, estos personajes que se han suicidado por la guerra, los kamikazes japoneses, los samuráis, etcétera. O sea, no dudo que haya ese tipo de actos raros por valores diferentes a los nuestros, pero el suicidio, principalmente en jóvenes, va relacionado normalmente con estados de depresión que no tienen nada que ver con sus valores. O sea, puede ser perfectamente creyente y estar en paz con Dios y aún así una persona estar expuesta a un episodio de depresión que lo lleve a tal desesperanza de raíz biológica, el sentido que prefiere quitarse la vida y no está pensando en sus cabales. También vamos a hablar algo de eso un poco más adelante. Y uno de los retos principales es que es una discapacidad invisible. Por ejemplo, si alguno de nosotros juega un partido de fútbol y te rompes una pierna, ¿no? O te dislocas un pie o tienes un desgarre y te ponen tu yeso y andas,
pues todo el mundo ahí hasta te pone su nombre en el yeso y bueno, ya no se usa el yeso, ahora son férulas, pero era todo un acto de compasión y si alguien sobre todo sufre alguna enfermedad como el cáncer o algo del corazón, bueno, los refrigeradores a veces de las familias se llenan de todos los pasteles y comida que nos lleva la comunidad de la misma iglesia, etcétera. Ah, pero que no sea un tema de salud mental donde no se ve la enfermedad, no traes una férula. O sea, puede haber alguien que está totalmente deprimido y puede estar sonriente. Me decir, Hugo, ¿cómo es eso? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Y entonces es muy difícil entender estas enfermedades porque como no se ven, entonces nos pasa, por ejemplo, imagínense a alguien que trae la pierna rota, que ya salió del hospital, trae su férula y le decimos, ándale, vente, vamos a jugar otro partido. Pues es retórica la respuesta, decir, oye, ¿cómo quieres que me pare a ser el portero si traigo muletas y no puedo ni caminar? En cambio, cuando algún ser querido salió de una crisis, por ejemplo, de una depresión o de un episodio de manía, y, y ya llegó a casa, se está apenas recuperando y le empezamos a decir cosas como, ah, qué bueno, porque entonces ya vas a volver a la escuela. Y mira, te traje estos libros para que ya te pongas a leer sobre proverbios. Y ahora ya te tienes, cuando el cerebro está totalmente desgastado, nada más que no se ve. Entonces, es otro de los retos que enfrentamos cuando estamos hablando de salud mental. Algunas otras estadísticas es que al día de hoy, eh, por muchas formas que se mida, por lo menos el 12% de la población mundial padece una enfermedad mental severa. O sea, no es la depre, no es que, que se siente mal o que tiene una tristeza profunda. Aquí estamos hablando de enfermedad mental severa que más tarde nos va a quedar claro qué es. Uno de los grandes retos es que solamente el 25% de las personas, principalmente por el estigma y los miedos, por todo lo que escuchan de nosotros y de las películas, etcétera, no piden ayuda. Y es donde empiezan los principales riesgos se llama o se dice comorbilidad, que es, por ejemplo, a mano derecha en medio dice el 50% de las personas que abusan de sustancias sufren también de una enfermedad mental. O sea, cuando decimos es que no debería, o sea, a veces creemos que la drogadicción o el alcoholismo son causas y muchas veces son efectos de un diagnóstico no atendido. ¿Por qué? Porque pues es más aceptable estar borracho que estar deprimido. Entonces son temas que vivimos en nuestra sociedad. En México, una tercera parte de la población de alguna manera ha sufrido en menor o mayor grado alguno de estos síntomas o padecimientos. Y es importante que sepan que de los 10 principales trastornos que generan años de vida perdidos, o sea, de años donde no se puede gozar la vida, donde no puedes trabajar bien, cinco son psiquiátricos, entre ellos la depresión. Y aparte, no nada más afecta al paciente, sino a toda la familia y eso puede multiplicarse entonces por 4, lo cual los convierte en la principal razón de falta de productividad en la sociedad. Pero como no hablamos de ello, pues, y la gente no se muere directamente de eso, es un tema que preferimos ignorar. Ahora, ¿qué pasa con las causas? El cerebro se ha empezado a estudiar realmente en forma profunda hasta hace muy poco. Estamos hablando de no más de 30 años, en donde gracias a estudios genéticos, a los TACs y a otros instrumentos que han ido surgiendo en la medicina, que se puede empezar a encontrar algunas posibles causas con claridad. Se dice que son multifactoriales. Por ejemplo, la genética puede ser un factor. O sea, si en la familia
hay una historia de depresión, pues no es determinante, no quiere decir que entonces todos van a ser deprimidos, pero sí puede ser que estén más sensibles a un episodio de depresión. Puede haber, por ejemplo, el que haya gemelos y uno de los gemelos fue diagnosticado con esquizofrenia, la probabilidad de que el gemelo enferme es del 50%, pero perfectamente es una predisposición, no es una determinación. Entonces hay que cuidar otras cosas como el uso de sustancias y drogas. Por ejemplo, si en la familia hay una historia de alcoholismo, pues lo mejor es formar a la familia, alejar de eso, porque probablemente los hijos tengan una propensión a eso. Otra vez, no es determinístico, pero sí puede haber una sensibilidad a eso. El estrés normalmente no es causal, pero sí es detonador. Nos ha pasado lo que he visto en los últimos veintitantos años a muchos jóvenes, que es normalmente cuando se disparan las enfermedades mentales, normalmente se le dice en la adultez temprana, o sea, cuando están en preparatoria, en estudios de carrera, recién graduados, es donde hay más riesgo de que se dispare o se detone un trastorno mental. Y pues sí puede haber estrés. Por ejemplo, nos ha tocado, les decía, en jóvenes que mandan los padres que a lo mejor los ven medio desordenados a los hijos y todo. Entonces la típica solución de lo mando a un campamento donde sean muy estrictos, ¿no? Los mandan a algún campo militar o algún retiro muy intenso y, y pues eso es demasiado estrés que entonces rompe el umbral de la resistencia que tenía el cuerpo y, o el cerebro como órgano, y entonces pueden venir ya las alucinaciones y todo. Por eso a veces uno cree que por entrar al ejército o por irse ya, puede ser cuando alguien recién se case, puede ser cuando alguien tenga un parto muy complicado. Eso no es causal, pero sí puede ser detonador de que ya se exprese la enfermedad. Entonces, por eso siempre hay que estar muy atentos. Y también hay riesgos cuando hay cambios hormonales relevantes, por ejemplo, al momento de crecer. Por eso, y muchas veces en preparatoria es cuando puede ser una gran oportunidad que los maestros detecten los síntomas para poder atender al joven, porque algo que tienen las enfermedades mentales es que entre más pronto se atiendan, es menos el daño o el avance que tiene. Son enfermedades progresivas que en el momento que las intervienes detienes el proceso degenerativo. Por eso entre más temprano se atienda a alguien es mejor. Sin embargo, les comento que por todo lo que les he platicado de estigma y mala información, el promedio de años que toma a alguien desde que empiezan los síntomas hasta que ya se atiende y se le da un diagnóstico, el promedio es de 11 años. O sea, muchos de nosotros que hemos sufrido alguno de estos padecimientos, hay años de, de negación y de 10,000 formas de evitar el enfrentar el tema, que hacen que entonces la persona avance la enfermedad y entonces el punto donde se detiene esa parte de daño, pues es mucho más tarde y entonces es más difícil recuperar una vida saludable normal. Ahora, el principal reto nosotros como iglesia y bueno, toda la sociedad, pero nosotros como iglesia es esta conciencia y la compasión de saber que las familias afectadas están pasando por una gran carga emocional y económica. En el país, en México, eh, la salud mental está totalmente casi desprotegida. Es más, alguna vez hice un cálculo, cuando empecé con esta institución, hice un cálculo de cuánto dinero se requeriría para que el gobierno lo resolviera. Y digo, al año deberían de gastar alrededor de 30,000 millones de pesos nada más para darle medicamento a las familias. Ahorita el presupuesto federal para estas enfermedades, incluyendo adicciones
es como de 2.000 millones. Entonces, la carga emocional y económica de la atención de los pacientes es de las familias. Y esto lo están haciendo con escasa ayuda y comprensión de la sociedad, mucho miedo, culpa y aislados por el mismo miedo de, o sea, imagínense a alguien que igual les digo, tienen un hijo que de repente empieza a tener alucinaciones y entonces pues no se acerca ni al pastor o al sacerdote o al rabino porque pues entonces pues van a empezar a buscar pues quién fue el que pecó y entonces pues mejor no pido ayuda y mejor pues nos aguantamos y empieza un proceso terrible de desinformación que afecta. Entonces el estigma y la falta de información son los principales obstáculos para que las personas se acerquen a un especialista. Entonces si dijeran cuál es el llamado mío a la iglesia es no les pido que, que abandonen ningún tema espiritual, sino que abran un poco la puerta, que seamos más compasivos y no brinquemos a conclusiones como, por ejemplo, si alguien está tomando un medicamento para alguno de estos síntomas, pues no brinquemos a la conclusión de que eso es falta de carácter o falta de fe, porque no tiene nada que ver. Es como si tuviéramos un gran dolor en la pierna rota, y digamos, no me dé nada para el dolor porque entonces no estoy teniendo fe, ¿no? Ese es un poco de parte de lo que quisiera compartir con ustedes. Parece que se abrió un micrófono. ¿Alguna pregunta? Fíjense, el miedo, la raíz del estigma. ¿Por qué estigmatizamos a las familias? Porque no nada más se estigmatiza al paciente, se estigmatiza sobre todo, y ahorita no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle, pero les platico, por ejemplo, hay teorías cuando un muchacho tiene diagnóstico, por ejemplo, de principios de bipolaridad, de esquizofrenia. Hay tres teorías que son terribles. Hay una que se llama las madres sobreprotectoras. Luego están las madres indiferentes y luego están las madres esquizofrenógenas. Les digo yo esquizofregonas, pero bueno. El tema es que resulta que las mamás son las principales acusadas por los sistemas filosóficos y psicológicos como la principal causa de esto. Y normalmente son las que atienden al ser querido con mayor compasión y amor. Entonces imagínense que vaya la familia al diagnóstico, va con el médico general y lo primero que le dice el médico a la mamá es, ¿y qué le hizo? ¿Usted qué le hizo? ¿Lo chifló o era muy exigente? ¿O usted es muy impredecible? Y entonces, pues imagínense que pues entonces está terrible ser mamá, porque o sobreproteges o ignoras. Y entonces, pues, ¿cuál es el término medio correcto? Es que no tiene nada que ver. Es por eso que es importante entender que sí, o sea, si uno tiene una madre sobreprotectora, pues te afecta en el carácter, pero eso no tiene nada que ver con la causa de la enfermedad mental. Puede haber alguien perfectamente sano mentalmente y si es sobreprotegido, pues no desarrolla carácter, pues eso no tiene nada que ver con enfermedad mental. Pero uno de los principales miedos que tenemos al estigma es a ser rechazados o rechazadas, el depender de otros, la carga económica. Yo recuerdo que el principal miedo de nuestra familia, al saber que mi hermano ya no podía trabajar, de hecho ahorita vive en una casa de medio camino, está estable y vive cómodamente y tiene actividades todo el día y todo, pero pues no puede trabajar. Sigue teniendo alucinaciones que está controlado, no le afectan en su felicidad, pero pues nos cuesta a la familia 40,000 pesos al mes, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿y qué va a pasar el día que no estemos? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y qué pasa si apenas alcanzamos a pagar la renta, la comida y la educación de la familia? Ahora hay que pagar a que alguien esté en un lugar cuidado y eso, y el que le estoy diciendo es de los más económicos. Entonces, es un miedo terrible
Entonces a veces es más fácil decir, no, sabes qué, lo que pasa es que es falta de fe y entonces mejor a ver cómo me aseguro de que tenga más fe y entonces esto se va a arreglar independientemente de mi intervención. Entonces, aguas con eso. Otro de los miedos es el contagio genético. Por eso cuando compartimos entre amigos y familiares, sobre todo, el que tenemos a alguien con un diagnóstico de una enfermedad mental, el pánico aborda a toda la familia, especialmente a las familias políticas, porque dicen, ah, caray, entonces, ¿qué va a pasar con la descendencia? Y entonces es mejor negar, ignorar y alejarte como si eso redujera los riesgos. Otro miedo es a causar daño, pero el principal miedo del estigma, no nada más el que ejercemos hacia los pacientes y familiares, sino el que ejerce el mismo paciente hacia sí o el de su familia, es el perder la ilusión de control. Yo cuando inicié Ingenium era católico recalcitrante, súper religioso, de rezar el rosario 3 veces al día. Y, y cuando estás en esa situación, yo cuando formamos Ingenium dije, ¿sabes qué? No voy a revolver religión con esto para poder atender a todo el público. Gracias a Dios que me inspiró eso. Al ir pasando el tiempo, fui viendo cómo uno de los principales daños que pueda haber hacia un paciente y su familia que tiene salud mental es esta idea de que alguna vez controlamos la vida. O sea, es que si yo le digo tal cosa, mi hijo me hace caso. Si le digo tal cosa, mi esposa me hace caso. Con la mirada me controla mi esposa, ¿no? Ese tipo de cosas. O es que si comes esto y haces esto y haces esto, entonces puedes causar eso. La máxima de control es si yo hago buenas obras, me voy a salvar. Entonces, si pudiera aquí brincarme, así les voy a ir metiendo algunos detalles de mi experiencia personal. A mí la teología de la gracia, y creo que lo mismo le pasó a Martín Lutero, eh, fue un gran alivio para dejar ir esto. O sea, este es uno de los temas donde hay una correlación entre la carne y esto. O sea, cuando la familia quiere controlar la enfermedad, quiere controlar al paciente y empezamos a confundir los síntomas con la esencia de la persona y queremos entonces poner reglas, queremos poner muchísimo control y lo único que hacemos es hacer la bomba de tiempo más grande. Entonces, si dijera uno, ¿cuáles de los grandes aprendizajes? Es que, y lo he visto año tras año, muchas de las familias que han pasado por un reto de salud mental, sobre todo si no eran creyentes, es más fácil que entiendan luego la teología de la gracia cuando saben que llega un momento en el que tienes que dejar de ir el control de que tú puedes causar algo en el mundo, sino más bien te conviertes por gracia en un instrumento de Dios. Ese es uno de los temas donde esto. Entonces, lo que quiero también compartirles es que cuando estigmatizamos a alguien y le queremos diagnosticar de que está mal en salud mental porque hizo algo malo, es en sí mismo también un acto de control nuestro sobre los demás. Y ahí estamos dejando entrar a la carne y no tanto nuestro espíritu o el enfoque en el espíritu. Entonces, como les digo, es muy fino el tema, pero si dije, oye, ¿cuáles son de las cosas más importantes que has aprendido los últimos 20 años? Es que si hay uno de los temas que más sufre la familia, que luego se convierte en una bendición, es este tema de dejar ir el control y ponernos en manos de Dios, porque no hay otra forma. Es tan inmenso el problema y los retos que llega un momento en que dices, yo ya no puedo. Que es, este, muchas veces inclusive lo que nos pasa a veces para aceptar el pecado, ¿no? Decimos, no, yo no soy pecador, o sea, yo soy bueno. Pues lo mismo pasa con la enfermedad mental. O sea, no, esto no es enfermedad mental, esto es nada más una cosa de chiflazón y empezamos a tratar de controlar la situación.
Ahora, de las reacciones más peligrosas por este tema del control es la automedicación. Y aquí es donde les quiero explicar un poco cómo es que sucede el tema de las adicciones. Hay un concepto que he aprendido que se llama causalidad inversa. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que un muchacho que está perfectamente sano, como decía hace rato, va a la escuela, saca buenas calificaciones, hace deporte, en su vida, su relación con Dios está muy bien, todo fluye perfecto. Y de repente observa algo, vive alguna experiencia que le detona las alucinaciones. Y entonces, para ilustrar, porque no es así, pero para ilustrar, digamos que ve elefantes rosas. Realmente es una cosa terrible lo que ve, no son elefantes rosas. Vamos a suponer que sean elefantes rosas. Es terrible que tú estar perfectamente bien y de repente tienes síntomas de algo donde no hay una aparente causalidad. Y entonces, la desesperación que puede tener un joven cuando empieza a vivir estos síntomas, pues imagínense, es una desesperanza total. Entonces viene lo que se llama causalidad inversa. Si yo me drogo y tengo alucinaciones, entonces estoy teniendo alucinaciones porque yo me drogué. Y entonces muchas veces puede ser que alguien que está deprimido, donde tiene una tristeza inexplicable, se alcoholice porque sabe que después de alcoholizado se deprime. Entonces hay una ilusión de control, que es esto de automedicarme. Y aquí les voy a decir algunas automedicaciones tradicionales. El alcohol, porque entonces yo causo mi tristeza. Las drogas, porque entonces yo causo mis alucinaciones. El juego, la ludopatía, porque entonces la pérdida que siento tan grande yo la estoy causando porque yo mismo estoy haciendo que me quede sin nada. El trabajo, el agotamiento inexplicable, lo puedo explicar si entonces me vuelvo workahólico. Y entonces otro es, que nos ha pasado a algunos, es tengo un enojo incontrolable que no tiene razón de ser. Bueno, entonces me busco broncas y pleitos para entonces yo ser la causante. O sea, si hay algo que es terrible, o sea, la peor forma de atender la salud mental o una enfermedad mental es partir del ego o de la carne. Y es donde por eso el acompañamiento espiritual y el evangelio se vuelven fundamentales, no porque eso directamente vaya a sanar a la persona, pero lo va a mantener en causa, lo va a mantener en buscar realmente una solución y no automedicarse. De hecho, lo peor que le puede pasar a alguien es esto que se llama la discapacidad aprendida. O sea, alguien tiene algunos síntomas, por miedo y dolor, por el estigma real o que percibe, no se aísla y se empieza a automedicar. Por ejemplo, digo, permitan que lo diga, pero puede haber alguien que pueda usar la obsesión por estudiar la Biblia como medicamento y no como la palabra de Dios. Entonces hay que aguas con lo que se disfraza. O sea, por eso hay que observar muchísimo. Después viene un pleito entre la negación y la sobreprotección. Lo he visto cientos de veces cuando un muchacho empieza a sufrir síntomas. A veces la mamá dice, pobrecito, y entonces lo empieza a sobreproteger y el papá dice, no, hombre, esto es un flojo, lo que pasa es que no quiere estudiar. Y empieza un pleito entre la pareja y entonces el problema se vuelve el pleito de la pareja y se olvidan de que primero tienen que resolver la experiencia que está viviendo su hijo. Después empieza los extremos entre el papá o la mamá, digo, uno de ellos que le quiere entonces dar más responsabilidades y otra parte que es, no, mejor que no salga de su cuarto porque no va a ser que se metan problemas. Al final del día, se incrementa la frustración y la depresión
se causa deterioro de habilidades y al final pues es una baja autoestima y pues es la destrucción de la persona. Por eso es importante tener muy claro las siguientes etapas y por lo visto que me quedan 10 minutos, luego ya Rafa me dirá si puedo luego continuar, pero esto es bien importante entenderlo. Todas las personas y familias que enfrentan síntomas de enfermedad mental, cuando llega, pasan por estas etapas. Siempre empieza el trauma, la crisis, el caos, porque no entendemos de dónde viene ese enojo, esa tristeza o esa ansiedad. Decimos, es que está todo bien, ¿por qué estás haciendo eso? No estás enfocado. Y entonces viene el shock y viene la negación, que ahorita hablábamos. O sea, el peor enemigo es la negación de no estoy enfermo, no pasa nada, y entonces empezamos a normalizar la situación. Y eso, como les decía ahorita, puede llevar, alguien se puede quedar en esta etapa años, 5, 10 años, sin recibir atención, porque todo el mundo tiene una explicación eh, sin fundamento clínico de la persona. Después viene una segunda etapa, es cuando ya está tan cansada la familia, la persona, que empieza a abrir sus ojos a aprender, decir, bueno, ¿qué pasa? Posiblemente sí sea un diagnóstico, empiezan a explorar, pero hay muchas emociones que se tienen que resolver en esta etapa y es donde la espiritualidad es fundamental. Por ejemplo, viene el enojo, la culpa, el resentimiento y el duelo. ¿Por qué el duelo? Porque muchas personas, conforme avanza la enfermedad mental, hay cosas que la persona hacía que ya no hace y ya no va a poder hacer. O sea, alguien que era súper extrovertido y hacía muchos amigos, pues bueno, ahora no sale de su habitación. Y entonces ese duelo, sobre todo de la familia y del paciente, decir, es que ya no voy a ser aquel que yo me imaginé o que yo soñaba ser. Y aquí es donde el acompañamiento de la iglesia es muy importante. Es donde podemos reenfocar. O sea, independientemente del tratamiento clínico, es bien importante acompañar a las familias en esta etapa. Y luego la culpa. Uno de los programas que tenemos en Ingenium que se llama De Familia a Familia, son 12 clases para que la familia salga de la oscuridad, de la confusión. Las primeras 6 clases, les comento, la dedicamos a ver fundamentos científicos, síntomas, diagnósticos, temas muy complejos, cómo funciona la sinapsis en las neuronas, cómo se comunican las neuronas, cómo son los axiomas, cómo la dopamina interactúa con la neuropinefrina. Y un montón de términos que ahorita dicen, bueno, ¿y de qué está hablando? Yo alguna vez a la autora del programa, que se llama Joyce Burland, que vive cerca de Washington, le dije, Joyce, ¿sabes qué? Perdemos mucho tiempo porque las primeras 6 clases son de pura información científica que al final nadie se aprende. O sea, le preguntas tú a alguien al final del curso, oye, ¿me puedes definir qué es psicosis? Pues nadie se acuerda. Y entonces le dije a Joyce, ¿qué te parece si resumimos las 6 clases, que son 6 sábados, y la juntamos en un video de 15 minutos? Y entonces me dijo Joyce, es que no has entendido nada, Hugo. Yo creo que mejor te quito el programa. Y yo, no, espérate, déjame entender entonces. Entonces estuve observando la importancia, fíjense qué interesante el efecto de este programa. Tenemos que bombardear el cerebro de la persona para ver la complejidad del cerebro y la complejidad de los diagnósticos y de los síntomas, el funcionamiento de las neuronas, o sea, la complejidad que hay detrás de la biología del cerebro para que el ego se rinda, que en este caso es la carne, y diga, es cierto, quizás yo no lo causé. ¿Por qué es importante quitar al ego de en medio? Porque mientras la familia se sienta culpable o el paciente se sienta culpable, le da una sensación de poder de una manera medio ilógica.
pero a veces el cerebro prefiere tener el control, aunque sea terrible el resultado, como yo, mamá, causé la enfermedad de mi hijo, a no sé qué le está pasando a mi hijo. Mientras que la familia se sienta culpable de la enfermedad, no hay tratamiento que funcione, no hay forma, porque la familia va a sabotear, el mismo paciente va a sabotear el apego a la culpa. O sea, el apego a la culpa en sí misma es una automedicación terrible en la familia. Entonces, en vez de ayudar a la familia a dejar ese obsesión por el control de prefiero saber que yo lo causé, a mejor trabajo profundamente en la resolución. No, pues entonces aquí es donde también la carne puede ser terrible en una recuperación de un paciente, porque en el momento que nos sentimos culpable, eso parece que ya explica todo y entonces nos hace superpoderosos. Pues bueno, hay que pasar por un proceso para entender que necesitamos ponernos en manos de Dios y que no somos tan poderosos como para haber causado nosotros una enfermedad mental en nuestro ser querido o en nosotros mismos. Y una vez que la familia y el paciente resuelven este periodo, ya pueden empezar a abogar y empiezan a compartir con los demás, que si lo ven, aunque en otro plano, es un poco lo que pasa también cuando pasamos de ser no creyentes a creyentes. Primero es la negación, no soy pecador. Después, a través de Romanos y la palabra de Dios, entendemos que sí somos pecadores. Empezamos a ver, dejamos el duelo, sabemos que estamos crucificados con el Señor. Y una vez que ya entendemos eso y lo internalizamos con la ayuda del Espíritu Santo, es que ya podemos evangelizar y ayudar a otros. Entonces hay una especie de espejo un poquito de cuál es el camino de la familia a través de la enfermedad mental. Rafa, ya es la una y todavía apenas iba a entrar a esta parte clínica. ¿Prefieres que haga un sprint y lo diga rápido esto o eh, Yo creo que no tenemos prisa, Hugo. Si puedes, pudiéramos usar el próximo domingo para continuar y quizá si hay algunas preguntas. sí, inclusive si alguien tiene algunas preguntas y me las puede avanzar a través de Rafa para llegar con respuestas el próximo domingo y que pues sea de mayor bendición para todos. Sí, está bien. Yo tengo algunas preguntas luego también como para reflexionar, pues, porque Sí, no es algo que traiga, ¿cómo se dice? Una explicación o soluciones sencillas, digamos, o a rápidas. eso voy, sí. O sea, viene un poquito más de sofisticación y luego ya vienen las soluciones sencillas, pero es necesario entrar a la sofisticación para que se vean que no son tan poderosos como para causarse la enfermedad mental. Está bien. Bueno, si quieres, sí, hacemos algunas preguntas. Aquí recabamos preguntas, y te las hacemos llegar y terminamos el tema si gustas la próxima semana. Perfecto, pues muchas gracias por su atención. Muy interesante. Gracias, Hugo. Gracias. A ustedes. Adiós, gracias a Dios. Listo, bueno, hermanos, les voy a pedir si me acompañan con oración. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque independientemente de todas las circunstancias que podemos padecer en este mundo, independientemente de todas aquellas aflicciones por estar en un cuerpo caído, en un mundo caído, gracias a tu misericordia tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en cada una de nuestras aflicciones, en cada una de las tentaciones, en cada una de las circunstancias que podamos vivir como seres humanos. Y Señor, gracias porque nuestro consuelo eres tú, nuestra esperanza eres tú. Nuestra alma está solo acallada en ti, como el único que tiene todo el poder y toda la autoridad de lograr sanar tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales, como la enfermedad espiritual que has curado, Señor.
Te damos muchas gracias por quien tú eres, por tu misericordia y te rogamos por compasión en nuestros corazones para acompañar y para animar a otros, Señor, cuando estén pasando por circunstancias complejas como estas enfermedades mentales, Señor. Que en nuestro corazón no esté juzgarles, en nuestro corazón no esté hacerles sentir culpables o hacerles sentir, Señor, que es un pecado lo que lo está causando, que es una falta de fe, sino que los llevemos con toda compasión y con todo amor y nos encaminemos siempre a tus pies, que nos encaminemos siempre a que tú seas nuestra única esperanza, Señor, y que tú pongas sabiduría en nosotros para guiarnos, que pongas personas capacitadas, Señor, que todo lo que tú has diseñado en cuanto a la ciencia y todo lo que tú has permitido en avance, Señor, que tú lo uses para tu gloria y tú lo uses, Señor, para mostrar tu poder y tu soberanía en todo, Señor. Damos gracias por todo este tiempo, te pedimos por la iglesia y por todos estos temas tan interesantes, Señor. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Si gustan prender sus cámaras para verlos, para despedirnos. Y un saludo a todos, que tengan Gracias. Gracias, Hugo. Saludos a todos. Gracias a Dios, que estén muy bien. Hablamos. Gracias. Y a todos, gracias a todos. Saludarles. Bendiga, que tengan feliz domingo todos. Bendiciones para toda la Feliz domingo a todos. Gracias. Buena semana. Buena semana, Bye, igualmente. Paco. Bye. Gracias, muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Bye.